continuar con esta serie de videos explicativos de metodología de las ciencias sociales. Vamos a continuar con el tema del vocabulario en la ciencia. Vamos a volver a donde habíamos dejado. Bien, habíamos visto la distinción entre base empírica y zona teórica y las controversias que eso generaba. Y esto básicamente nos deja el terreno del vocabulario de la ciencia. Este video va a ser corto, relativamente, porque es un tema bastante sencillo, bastante directo. Básicamente nosotros habíamos entendido la ciencia y habíamos explicado que nosotros queremos estudiar las teorías científicas, entendiendo las teorías como un conjunto de hipótesis o conjeturas que son corregibles. Ahora, estas teorías científicas son enunciadas y para ello se utiliza el lenguaje. Por eso es muy importante entender alguna serie de requisitos, alguna serie de distinciones básicas a la hora de utilizar el lenguaje en la ciencia y cómo se utiliza el vocabulario en la ciencia. Como les decía, podemos entender a la ciencia como un conjunto de teorías que son formuladas lingüísticamente. Entonces vamos a ver un par de distinciones. En primer lugar, las funciones del lenguaje. Nosotros tenemos por un lado un uso interrogativo del lenguaje, que como va a llover mañana, un uso exclamativo del lenguaje, qué alta que es Romina, por ejemplo. Y el uso declarativo del lenguaje, que es el que usamos para describir la realidad. Este uso declarativo es el que da lugar a enunciados, que son los que expresan proposiciones. Este es el que a nosotros nos va a interesar en la ciencia, porque son los que comunican información o comunican un conocimiento y que por ende, a partir de estos enunciados, es que nosotros podemos determinar si son verdaderos o falsos. No lo podemos hacer con otro tipo de enunciados. Un ejemplo es, es muy sencillo este tema, la mesa es verde, hace frío, la emisión causa inflación. Son todos enunciados sobre los que podemos determinar su falsedad o no. En cambio, en una afirmación del estilo, ojalá pueda salir pronto, no hay nada para determinar, ya que no es un enunciado. Bueno, pueden existir oraciones que tengan distintas funciones. En este caso utilizaremos el contexto. Es una oración que puede ser la mesa es verde, ¿no? O sea, eso es más una pregunta que un enunciado. Pero bueno, en ese caso se usa el contexto. Bueno, estas son distinciones bastante básicas. Bien, vamos a distinguir entonces entre términos presupuestos y términos específicos. Básicamente, como les decía, la teoría científica se compone de enunciados que están vinculados entre sí lógicamente, y los enunciados se componen de términos, que son básicamente las palabras. Si tenemos enunciados y términos que componen esos enunciados. Y vamos a distinguir entonces entre términos presupuestos, que serían los que vienen del lenguaje ordinario, que tienen su significado ordinario, o que provienen ya de una teoría científica que es aceptada y que se emplea con normalidad. Mientras que por otro lado, los términos específicos o técnicos son palabras que se toman del lenguaje natural, pero que se le asigna un significado nuevo. Esto sucede en la ciencia cuando se quiere explicar algún nuevo concepto, una nueva idea. Entonces se utiliza una palabra que es del lenguaje ordinario, pero el contenido que tiene esa palabra es distinto. Ahí hay varios ejemplos, varios tomados de economía y otros. Por ejemplo, cuando hablamos de elasticidad es una palabra del lenguaje ordinario, pero economía tiene un significado técnico, tiene un significado distinto. Lo mismo el ingreso marginal, donde son palabras del lenguaje ordinario, pero que los economistas, o lo mismo racionalidad, donde los economistas le aplicamos a estas palabras un concepto detrás, un significado que es preciso. De la misma forma, incluso pobreza, que es entendido, no es lo mismo decir la palabra pobreza entendida en el lenguaje ordinario que la palabra pobreza, que tiene una definición atrás, un umbral de ingresos el cual una persona es pobre o no, pero tiene que definirse esto previamente. O histeria, por ejemplo, que era una palabra también del lenguaje ordinario que Freud utilizó para describir una patología, digamos, psicológica.
y lo usó como un concepto. Dentro de los términos presupuestos, es decir, los términos que provienen del lenguaje ordinario, tenemos que distinguir a su vez entre otros dos, los lógicos y los designativos. Los lógicos son aquellos que ayudan sintácticamente a formar la frase, como a comprender qué es lo que se quiere decir, cuál es la intención o el alcance. Básicamente tenemos términos conectivos o cuantificadores. Con los ejemplos son o, sí, solo sí, y, sí, entonces, esos son conectivos, o bien pueden ser cuantificadores como algunos, todos, ningunos. Estos son los términos lógicos. Como les decía, estos términos detrás están involucrando la teoría que es la lógica formal, que son las que regulan estos términos, y lo que estos términos nos permiten es que se pueda comprender el alcance o el significado de un enunciado. Y además, una cosa interesante que nos va a servir a nosotros es que son iguales para todas las disciplinas. El significado que tiene todos va a ser igual si lo dice un economista, si lo dice un psicólogo o si lo dice un físico. Y por otro lado, los términos designativos son los que tienen una función referencial. Entonces, aluden a algún tipo de entidad, puede ser un objeto, una cualidad, una propiedad, una relación, es decir, algo externo al lenguaje, y pueden ser abstractos o concretos. Un ejemplo, la pared es blanca y los cuadros están vacíos, toda oferta crea su propia demanda, pared, blanca, cuadros vacíos, oferta, demanda, esos son todos términos designativos. Entonces, vimos términos presupuestos y términos específicos, y dentro de los términos presupuestos, términos lógicos y designativos. Bien, y ahora los términos científicos. Básicamente, en la ciencia se van a usar tanto términos específicos, que son términos nuevos, que se utilizan al formular una teoría, pero se tienen que utilizar términos presupuestos, tanto lógicos como designativos, necesariamente. Como les decía, o sea, las teorías se expresan a través del lenguaje, y el lenguaje incluye todos estos términos presupuestos. Y tenemos una serie de problemas en los cuales tenemos que ser claros para poder hacer enunciados científicos. El primero es el problema del origen, ya que si la teoría va a adoptar términos que son del lenguaje ordinario, puede haber problemas de vaguedad en el significado que tenga esa palabra, puede tener un significado más difuso. Por otro lado, puede haber un problema del espectro lingüístico, esto según Lyons, básicamente este es un problema del espectro lingüístico, se refiere al espectro que refiere una lengua en particular, entonces puede haber problemas de traducción. Por ejemplo, si se traduce del alemán al español, puede haber palabras compuestas alemanas que tengan un significado muy específico, que no haya una traducción perfecta al español, o lo mismo puede haber una palabra alemana que tenga un significado muy amplio y que no haya una traducción al español. Entonces, las mismas palabras en distintos idiomas pueden ser más abarcativas o más específicas dependiendo. Entonces esto puede generar un problema. Pero, bueno, y por otro lado tenemos el problema de la polisemia, es decir, que un término sea ambiguo y que se le pueda dar distintos significados a un mismo término. Entonces, básicamente, para ver unos ejemplos de estos problemas, tanto de la vaguedad como de la ambigüedad que tienen los términos, en discusiones políticas, por ejemplo, se puede escuchar hablar mucho o discutir sobre términos como democracia, justicia, igualdad, y la verdad es que pueden ser muy vagos esos términos en qué es lo que cada persona interpreta que esos términos significan, o bien que se le da un contenido mucho más amplio del que tiene un significado, es decir, no se le da un significado específico a la palabra. Y un ejemplo también, incluso, esto es un problema para el lenguaje científico, porque recordemos que nosotros lo que queremos en la ciencia es tener un enunciado que sea preciso para que se pueda contrastar contra la base empírica. Si uno tiene un enunciado
que es muy difuso o muy vago, no es contrastable. Un ejemplo es como decir, esta medida económica es justa. ¿Qué consideras justa? O sea, ¿se entiende el punto? Uno tiene que decir un enunciado que sea acotado, cuyos términos tengan un significado específico y que por ende pueda ser contrastado. Un ejemplo que da Klimovsky en el libro bastante interesante es un estudio, por ejemplo, sobre la neurosis en la población de color en zonas rurales en Estados Unidos. En este estudio, si no se define qué se entiende por neurosis, qué se entiende por población de color y qué se entiende por zonas rurales, en realidad no aportaría nada. ¿Por qué? Porque población de color, los investigadores o un científico que presente este estudio tendría que decir, bueno, tomamos como población de color los datos según el censo de tal año, tal porcentaje de personas que declaran tal filiación, por ejemplo. Zonas rurales, tomamos tales zonas con tal densidad de población, definida de la siguiente manera. Y neurosis, entendemos la definición seguida por tal psicólogo, puede ser Freud u otro, digamos, que entonces hay distintas definiciones incluso de lo que es la neurosis. Entonces, es necesario hacer un estudio científico, una hipótesis científica, un enunciado, delimitar los términos. Entonces, como aparece ahí, las soluciones para este tipo de problemas de vaguedad y ambigüedad van a pasar por delimitar, ¿no? Precisar el significado de los términos que estamos utilizando. Entonces, si surgen de una teoría ya anterior, también hay que explicitarlo. Hay Klimovsky otro ejemplo que viene de la física, que son los conceptos de fuerza y masa, que son diferentes en la teoría newtoniana que la teoría de Einstein. Entonces, es necesario, incluso para los propios físicos, cuando hablan de fuerza y masa, explicitar a qué se están refiriendo. Por último, hacemos una distinción también entre los términos científicos, entre términos teóricos o empíricos. Siguiendo la discusión del video anterior, los términos empíricos van a designar a las entidades de la base empírica y los términos teóricos a aquellas entidades de la zona teórica, si no son ni terminológicos ni designativos empíricos. Bueno, y con esto terminamos esta parte.